Bueno, prosiguiendo con el tema de los árboles, anteriormente explicamos la teoría de las características generales de lo que se entendía como árbol, y ahora vamos a ver qué son los árboles binarios en particular. Dentro de esta categoría vamos a ver qué son los árboles binarios de búsqueda, los árboles balanceados o AVL y los montículos o heap, dentro de los cuales podemos mencionar el max heap y el min heap. Además veremos en esta sección qué son y cuál es su utilidad en cada uno de los casos, en qué se diferencian. Ahora bien, ¿qué son los árboles binarios? Los árboles binarios hemos mostrado varios diagramas con anterioridad, dado que son el tipo de estructura más fácil de explicar con el que se suele introducir este tema. Pero básicamente son estructuras de datos no lineales jerárquicas que tienen una única raíz, y su principal característica es que por cada nodo solo puede tener a lo sumo dos hijos. Puede tener 0, 1 o 2 hijos por nodo, es decir, es de grado 2. Recuerden que el grado era una terminología que usábamos para saber cuántos hijos por nodo podía tener un nodo en particular. A estos nodos normalmente nosotros los llamamos como hijo izquierdo e hijo derecho. Se conservan todas las características que vimos de los árboles generales, los árboles en general, que está el término de los padres, que son los hijos, los hermanos, los nodos hoja, el orden, la altura, los niveles, la longitud del camino y el equilibrio, entre otras cosas. Pero así, recapitulando a lo rápido, los nodos padres son los que pueden tener hijos, los que tienen hijos. Los nodos hijos son los sucesores de los nodos padres, como por ejemplo el 13 en este caso es el nodo padre de 1 y 6, a su vez 1 y 6 son los nodos hijos de 3. El nodo 1 y el nodo 6 se consideran hermanos dado que están en el mismo nivel y proceden de un mismo padre, que es 3. Los nodos hojas son los nodos que no tienen hijos, o sea 1, 4, 7 y 12. El orden hace alusión al grado de un árbol. En este caso es de grado 2, es de orden 2. La altura es lo mismo que profundidad, que hace alusión de qué altura es el árbol, para ser redundante. Por ejemplo, esto tiene que ver con el tema de los niveles. Este árbol parte de nivel 0, todos los árboles, donde la raíz parte en el nivel 0. Por ejemplo, los nodos 3 y 10 están en el nivel 1, 12, 6 y 1 están en el nivel 2 y 4 y 7 en el nivel 3. La altura es igual al nivel más 1, o sea, este árbol es de nivel 4. Y el más profundo tiene 3 niveles. La longitud de camino es la ruta que se tiene que seguir desde la raíz, contando todos los nodos, restándole 1. Por ejemplo, para llegar de 8 a 7 se tiene que recorrer 8, 3, 6 y 7. Y se tendría que restar 1 y la longitud de este camino sería de 3. Y el equilibrio vendría a indicarnos si el árbol está balanceado o no. Esto tiene que ver con el tema de la eficiencia. Los datos ingresados en el árbol binario pueden estar en cualquier orden. En un árbol binario así como tal, no hay ningún criterio de orden, simplemente tienen que tener dos hijos, uno izquierdo y uno derecho, y los nodos van siendo ingresados en forma aleatoria. Ahora bien, ¿cuál es la utilidad de un árbol binario? Los árboles binarios permiten realizar consultas recurrentes, inserciones o mostrar información de manera por lo general mucho más eficiente que estructuras lineales, con varios órdenes de magnitud de diferencia respecto a estructuras lineales en un caso promedio o en el peor caso posible. Hay casos particulares en que vamos a preferir usar otro tipo de estructuras dependiendo de la circunstancia. En este caso en particular, el coste o la complejidad de algoritmo sería log en base 2 de n, donde es en base 2 porque tiene dos hijos por cada nodo. Yo les había mostrado un ejemplo con anterioridad. Si por ejemplo nosotros teníamos una estructura con 1.000.000 de datos, hacerlo dentro de una estructura lineal podía tener un coste asociado de 1.000.000 de operaciones para encontrar un dato. Y ese dato podría encontrarse en 20 operaciones dentro de una estructura tipo árbol binario.
Ahora bien, los árboles binarios tienen un sinfín de aplicaciones, pero por lo general cuando hablamos de árbol binario hablamos de un concepto introductorio para explicar otros tipos de árboles binarios específicos que tienen una función más especializada. Uno como tal son los árboles de decisión, por ejemplo, que permiten realizar modelos de predicción sobre una determinada decisión o variable y estudiar la mejor respuesta, el cual a su vez puede ser utilizado en diversos campos de estudio o bien en la inteligencia artificial. Ahora bien, nosotros podemos clasificar los árboles binarios en las siguientes categorías, de las que vamos a explicar, porque pueden haber más. Están los árboles binarios de búsqueda, los árboles AVL o árboles binarios de búsqueda balanceado y los árboles heap. Los árboles heap se dividen a su vez en los árboles min heap y max heap, entre otros. A su vez, los árboles binarios están ligados a estructuras de datos que permiten representarlos en un array, dadas ciertas condiciones de criterio de orden, sobre lo que vamos a mencionar ahora, que se llaman colas de prioridad. Ahora bien, un tipo particular de árbol binario es el árbol binario de búsqueda. Un árbol binario de búsqueda, abreviado en sus siglas ABB, son árboles binarios que tienen una característica adicional que les permite mantener cierto criterio de orden de los datos, donde estrictamente los hijos o los nodos con menor peso van al brazo izquierdo, al subárbol izquierdo, y los más pesados van a la rama derecha. Los nodos se van ingresando según el criterio de peso. Los más pequeños se almacenan en la izquierda y los más grandes a la derecha, que es lo que les decía. Los nodos se van ingresando desde la raíz hasta su nodo hoja. El árbol puede quedar desbalanceado o degenerado en el peor caso posible. La utilidad de los árboles binarios de búsqueda, dado que permiten establecer un criterio de orden en la información almacenada en función de su peso relativo, se especializan en ordenar la información en base a este tipo de jerarquía, por lo que permiten encontrar un dato específico de manera mucho más efectiva que un árbol binario como tal, porque este es un árbol binario de búsqueda y el otro era un árbol binario que no tenía este criterio de orden. Dado que este es más que nada un concepto sobre el cual derivan árboles especializados, que es lo que les decía. Por ejemplo, ahora se les plantea la pregunta: ¿qué pasa si un árbol binario que no tiene un orden se intenta buscar un dato específico? ¿Qué ruta se debería seguir? Siempre y cuando no se conozca a priori la ruta para hallar dicho elemento, este coste de dicha operación puede ser arbitrario dependiendo del algoritmo de recorrido utilizado. Estamos haciendo la comparación con un árbol binario simple. Un árbol binario donde si nosotros retrocedemos, no hay ningún criterio de orden en cómo se van insertando los datos. Simplemente es un árbol que tiene dos nodos por cada hijo, o dos hijos por cada nodo. Pero ustedes pueden ver que, por ejemplo, acá no hay ningún criterio. Bueno, en este sí hay un criterio de orden asociado. Pero cuando hablamos de árboles binarios de búsqueda, estrictamente la rama izquierda siempre va a ser menor que la derecha. En un árbol binario normal no se aplica esto. Por lo que si nosotros, por ejemplo, deseamos buscar 3, nosotros sabemos que 3 es menor que 4, así que vamos a ir a la izquierda. Y sabemos que 3 a su vez es mayor que 2, así que después vamos a proseguir a la derecha. En el otro no podríamos hacer esto. Ahora bien, los árboles binarios de búsqueda, como dice su nombre, están especializados en hacer consultas, es decir, la búsqueda de datos dentro de un árbol. Su mejor caso posible puede ser constante, y su peor caso, si el árbol está relativamente balanceado, es log en base 2 de n, pero si el árbol está degenerado, el coste puede llegar a ser igual a n. Esto se explica porque el árbol degenerado, si se acuerdan, era igual a esto, pero por ejemplo nosotros podríamos tener un 4, un 5, un 6, un 7, un 8 y en la otra rama no tener ningún valor. Y seguiría siendo un árbol binario de búsqueda si nosotros tenemos de nodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, esos valores dentro de cada nodo.
pero este estaría balanceado siempre a la rama derecha de estos datos. Y eso nos generaría una estructura totalmente degenerada, desbalanceada, que podría tener un coste asociado de n y que tendría el mismo coste, por ejemplo, de una lista. Vamos a dejarlo hasta acá por ahora y en el siguiente video vamos a proseguir con la explicación, entrando en lo que serían los árboles AVL.